tal, queridos amigos de Batalla Cultural desde el Frente Familiar y también, bueno, pues desde nuestra página en conjunto, Territorio Metropolitano? Qué gusto poder estar en contacto nuevamente a través de este programa, que sin duda, bueno, cada que tratamos de hacer un live y tener un tema en particular, tratamos de que este tema sea necesario, sea relevante, sea importante para los tiempos en los que estamos viviendo. Y hoy, bueno, pues no cabe la mayor duda, ni la menor duda más bien, de que el programa del día de hoy no va a ser como los que siempre tratamos de hacer, un contenido de mucha calidad y sobre todo por el tema que vamos a tratar. El día de hoy vamos a tratar un tema que es importante, como yo lo comentaba y como se lo decía hace un momento, por lo que hoy estamos viviendo como sociedad. Hoy estamos ante una sociedad que pareciera que día a día se está alejando y haciendo a un lado o completamente distanciándose de la paz. Y pareciera que lo que se está formando hoy en nuestras sociedades son sociedades cada vez más violentas, más agresivas, a tal grado que, bueno, pues tristemente siempre en medio de una sociedad con esas características salen terceros perdiendo y siendo gravemente afectados. El día de hoy hemos titulado a este programa Hogar en Llamas, porque creo que sin duda uno de los asuntos que a veces difícilmente se llegan a abordar o que tristemente incluso eh, llegan a evadirse, tiene que ver precisamente con la violencia. Pero no es la violencia solamente en hogares fuera de la congregación, fuera de una iglesia, fuera de un centro cristiano, sino la violencia interna dentro de la iglesia. ¿Existe tal violencia? ¿Existe tal situación? ¿Se están generando matrimonios violentos dentro de las congregaciones? Y es ahí donde, bueno, pues sin duda, cuando tú ves a las estadísticas, te estás dando cuenta que, como yo lo mencionaba hace un momento, esta violencia pues está considerándose y va en aumento. Te hablo solamente de algunos números, hablando solamente de registros, pues un poco cercanos a este tiempo, para el año 2020, hace 5 años, se reportaba que el 33.7% de los niños y de los adolescentes en nuestro país ya estaban teniendo problemas de violencia dentro de su casa, en donde gran parte de los violentadores, pues sí, eran los padres, pero que las madres también, el aumento de la violencia por parte de mamás también se estaba frecuentando. Eso es triste, pero eso solamente es uno de los muchos datos, porque cuando tú vas nuevamente, como te decía, a las estadísticas, te darás cuenta, por ejemplo, que el INEGI reportó, igual, cerca del mismo año, 2020, que 2.6 millones de hombres de entre 15 a un poquito más adelante o más arriba de años habían experimentado violencia por parte de su pareja. Y esto puede ser extraño, pero también está sucediendo. Y bueno, si esto es el caso de niños, si este es el caso de varones, imagínate cómo está siendo el caso en contra o con relación a las mujeres. Los números en verdad son graves, son alarmantes. Y como yo lo comentaba en un principio, cuando vamos hacia adentro de lo que es la iglesia, las congregaciones, los números no son muy distantes a estas realidades. Pero como bien, ustedes bien saben, yo siempre trato de abordar este tipo de temas no solamente desde mi visión, no solamente desde la información que yo puedo recaudar o tener, sino que trato de tener en el panel gente que obviamente tiene experiencia también, que ha hecho ya una labor en el campo y en esta noche, bueno, pues tengo el gusto, el privilegio y el honor de tener en este programa a mi amiga Elizabeth Cortés, quien, bueno, pues en verdad, aparte de ser psicóloga, es activista, ha estado muy de la mano con el tema de las madres buscadoras y que hoy yo creo que el aporte que va a venir a dar a este tema nos tiene que hacer darnos cuenta de una realidad que en ocasiones se trata de ocultar o no se trata de ver o evadimos esa realidad. Así que, querida amiga Elizabeth, Eli,
Gracias nuevamente por tu tiempo y por este espacio que, bueno, nos diste en tu agenda para poder estar con nosotros. Ok, bueno, pues sí, muchas gracias. Estamos acá, pues para hablar de temas que son necesarios, no nada más para la sociedad, sino para la iglesia, ¿no? Porque estamos hablando de un avivamiento desde hace más de 100 años, pero ahora parece que pues los avivamientos, ¿no? Se quedan en palabras, que no se hace, que no se trabaja para pues poder hacer realmente manifiesto pues el evangelio de Jesús, ¿no? Así es. Soy cristiana desde hace muchos años con un llamado de parte de Dios y soy psicóloga y soy activista por los derechos de los niños, las niñas, las mujeres, también en cuestiones, ¿no? de gente desaparecida, ahí pues en la cuestión de los feminicidios. Soy sobreviviente de la tentativa de feminicidio en 2020 y pues bueno, la verdad es que la iglesia no está exenta de ningún tipo de violencia, ¿no? Te decía hace rato, antes de empezar, y yo no sé por qué, bueno, sí sé, y Dios también sabe por qué, a la consulta me llegan frecuentemente, ¿no? Muchos casos de personas, mujeres cristianas, adolescentes, ¿no? Niños que han sufrido bastante maltrato, no solo, o sea, por sus propias familias, sino también por su familia espiritual, o sea, sus líderes, sus pastores. Entonces, es una parte muy tremenda donde, pues pareciera ser, ¿no? Que todo es de vamos a orar, vamos a danzar, vamos a cantar, vamos a leer, vamos a estudiar la Biblia, pero no practicamos absolutamente nada de lo que predicamos, ¿no? Wow. Y esto es porque a veces yo les digo, pues sí está muy padre, ¿no? De que se hable de los milagros de Jesús, ¿no? De que todos hemos vivido milagros en alguna etapa de nuestra vida, pero pues si lo crees, vívelo, ¿no? O sea, represéntalo, hazlo. No es suficiente estar en las iglesias, ¿no? Postrados, orando y alabando, no, de verdad, o sea, eh, siempre lo he dicho, Jesús es el activista más grande de todos los tiempos y lo será, porque él, pues siendo Jesús, ¿no? Hacía activismo puro, ponía en su lugar a la gente, luchaba por las causas, le daba fuerza a las causas, ¿no? A la justicia. Y entonces ahora vemos como que todo el mundo usa las redes sociales, ¿no? Sí postea y demás, pero nadie le quiere entrar, ¿no? Hacer un acompañamiento a las familias que son víctimas de feminicidio o a los chicos, ¿no? Que pues finalmente tienen también abuso por parte de maestros en la misma escuela, de algún tío, de algún familiar, ¿no? O en la misma iglesia. O sea, todo es como muy hermoso y maravilloso, pero pues quiero decirles que sí, o sea, el Señor tiene promesas para nosotros, ¿no? Con respecto al llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros, pero a veces me da la percepción que la iglesia vive más en tinieblas que el mundo, porque no quiere ver la realidad que hay, porque son partícipes de muchas cosas, ¿no? Como iglesia de ocultar crímenes, o sea, nosotros decimos en cuestión, ¿no? De los feminicidios y de las desapariciones, son crímenes de Estado, porque el Estado es negligente, porque el Estado da carpetazo, porque lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando No lo llegamos seguimiento. a las fiscalías, es de si no ven que están como orientados o los ven con una escasez de alguna otra manera cultural o económica, los menosprecian, los traen a la vuelta y vuelta, hasta que llegamos los activistas es de no, sí, pásele, ¿no? A ver, ¿qué necesita? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y entonces se cometen muchos crímenes de Estado, pero también la iglesia se está convirtiendo en este tiempo, ¿no? En una institución que es cómplice de muchos crímenes dentro de su población, Wow. ¿no? Porque de Ese- repente por miedo las mamás no denuncian, los niños no hablan, ¿no? De todo lo que está pasando. O sea, México tiene una estadística terrible. Somos el país número uno a nivel mundial, productores de pornografía infantil, ¿no? Totalmente. Trata de personas. Entonces, eso que no me digan finalmente, ¿no? Que de repente no se da en la iglesia, porque yo he atendido casos en el consultorio a nivel clínico de situaciones de ese nivel. Y fíjate, Eli, que en ese sentido tú comentabas algo que a mí en los últimos meses me ha estado resumbando en los oídos fuertemente. Y planteabas sobre el tema del avivamiento. Yo creo que efectivamente un avivamiento genera una transformación en el ámbito social. El avivamiento también mueve, transforma la sociedad. Pienso un poco en ese capítulo 17 del libro de Hechos, cuando ese grupo de cristianos está y los llevan ante las autoridades y le dicen a las autoridades, oigan, estos que están trastornando el mundo ya vinieron también acá.
¿Por qué? Por lo que estaba generando la iglesia, el cambio social que estaba generando la iglesia. Entonces, de pronto ver una iglesia que anhela y habla mucho de avivamiento, pero sin una transformación social, sin hacer, como tú comentabas hace un momento, hacer caso omiso de las cosas que están pasando dentro de tu sociedad. ¿Y qué más? Dejemos incluso, pongamos a un lado, si quieres, a la sociedad, incluso dentro de la misma iglesia, creo que incluso se podría llamar negligencia por parte de la iglesia. Es algo negligente. Ahora, hablábamos un poco fuera de programa y me platicabas un poco pues, los casos y toda la situación que estás atendiendo. Eli, ¿qué tan frecuente está siendo para ti atender casos en donde pues se están generando violencia dentro de las familias cristianas, dentro de los hogares cristianos? ¿Qué Diario tan... llega un caso, diario llega un caso. O sea, digo, tengo un equipo de trabajo también, pero diario llega un caso, ¿no? La violencia es como, a ver, vamos como a empezar a entender, porque a veces creo que muchos líderes, pastores, ¿no? Los servidores de la iglesia no entienden ni tantito lo que es la violencia. Entonces, la violencia es todo acto que vulnera los derechos de las personas, ¿no? Y que hace que sean menos válidas, ¿no? Sus habilidades, sus cualidades, los discrimina, hace que finalmente, ¿no? Tengan de alguna o de otra manera una vida no tan funcional en la sociedad. Y hay muchos tipos de violencia, ¿no? O sea, puede haber violencia física, puede haber violencia verbal, puede haber violencia psicológica, económica. La pobreza es un tipo de violencia, ¿no? Porque la pobreza no le da a la familia o a estas personas que viven en pobreza la oportunidad de poder desarrollarse de manera sana o con mejores oportunidades para la vida. Esa es una cuestión que en México, pues bueno, sexenio pasado, ¿no? La premisa y demás, porque este hombre que fue el último presidente tuvo como mucha aceptación, es porque hizo lo que ningún otro presidente, ¿no? Se agarró de la pobreza para decir que los pobres primero y que no sé qué tanto. Y demás. A ver, espérate. Si vas a trabajar con la pobreza, lo primero que hay que entender es que es gente que no tiene el recurso eh, intelectual y económico para llegar a un alcance de cierto tipo de conocimiento. Totalmente, O sea, totalmente. y entonces eso nos frena, nos quita, ¿no? Tal cual, un derecho a tener una vida finalmente libre de violencia, porque nos están violentando con tanta pobreza. Y en las iglesias, te digo, o sea, diario llega un caso, pero cuando de repente, ¿no? Llegamos a lo mejor al servicio, al culto, y entonces está el ujiero, el edecán, no te da la mano, te está violentando, porque te está anulando, porque te está ignorando, ¿no? O cuando te acercas Ok. con el pastor, le dices, oiga, pastor, tengo una necesidad, ¿puede orar por mí? A ver ahí, el líder tal, que ore por él, no, ahí está mi esposa, misoginia, violencia machista, avientan a la esposa, ¿no? Como vil servil para, o sea, a ver, espérenme tantito, hay muchísima violencia, desde arriba, desde lo que es el púlpito, hasta en las clases de niños, ¿no? Porque de verdad, o sea, los niños no comprendemos que el aprendizaje y las infancias son distintas. Y entonces si no se portan bien, Dios se va a enojar, ¿eh? O sea, Dios de verdad, o sea, es un Dios si tú pecas y los niños no tienen idea de lo que es la palabra pecado, porque no nos hemos dado a la tarea de Total. explicar con las nuevas formas para que adquieran una nueva ideología y puedan ser libres de opresión. O sea, ¿tú quieres ver niños súper ansiosos? Tal cual, háblales de pecado todo el tiempo y que nunca van a ser perfectos y que nunca van a dar el ancho y entonces tenemos adolescentes con trastornos de ansiedad bien desarrollados, Mm, que requieren no nada más al psicólogo, ¿no? Al terapeuta, sino al psiquiatra. Me completo. ha tocado escuchar cómo coartan este derecho a la salud de mucha gente en decir, no vayas al médico, o sea, no vayas al psicólogo, aquí vamos a orar por ti y demás, y después ya tenemos al paciente, ¿no? Todo bien psicótico, diciendo, no, pues es que es esquizofrenia, ¿no? Es que consume sustancias, a ver, es una enfermedad, no podemos estigmatizar. Entonces, estas iglesias que se dan mucho de, nosotros tenemos el llamado único, ¿no? De Dios, porque vamos a ser los únicos que vamos a dar luz a las naciones y tenemos la verdadera unción. A ver, no, espérame tantito. Eso se llama discriminación y eso es violencia. Oh. O sea, Jesús no dijo estos sí y a estos no. Jesús no dijo, ay, me voy a, voy Recordemos a el dar vida capítulo. por esta iglesia, ¿no? O sea, Así no. es.
No, y de hecho, en algún momento, cuando los discípulos dicen, maestro, nos encontramos a alguien que estaba repitiendo los demonios en tu nombre, y Jesús no le dijo, a ver, tranquilos, porque no es así, o sea, que no está contra nosotros, por nosotros es, o sea, no es así. Ahora, yo creo que sí, creo que, considerando lo que tú estás planteando, ah, creo que a veces, lamentablemente, se ha llegado al punto de la normalización de la violencia. Y entonces, como se ha vuelto tan normal, ya no consideramos que acciones como la que ahorita tú comentabas, ciertas cosas que se pueden estar generando dentro de la familia o dentro de la congregación, que son violencia, si es violencia de alguna u otra forma, se normalizó a tal grado de que, no, pues ya, pues es normal, o sea, no te lo tomes a pecho, ¿no? Entonces, creo que esto que tú estás tocando, como bien lo planteas, es importante analizarlo y creo que pues, aquellos que nos están viendo, que son líderes, pastores, gente que está dirigiendo incluso algún grupo, alguna célula, es importante entender, ¿no? Que la violencia es una latente, es una constante, pero que también nosotros tenemos la responsabilidad de poder cambiar todos esos factores violentos para hacer de ese lugar un lugar más armonioso, más amoroso, en donde obviamente pues se abre la palabra de Dios, pero sin ese estigma, ¿no? Tienes que ser perfecto, intachable, un estándar inalcanzable. Eso es lo más violento que puede haber, porque tú no le estás permitiendo a la persona ser con la esencia que Dios le dio, ¿no? Con la oportunidad de nacer. Entonces, eso es muy violento, es súper violento, es súper discriminatorio, que de repente, o sea, a mí, híjole, he pasado por tantas cosas en esta parte, ¿no? Cuando los pasan enfrente a orar o sea, entonces solo si pasas al frente vas a recibir el llamado, la unción, la sanidad, pues, no va por ahí, o sea, de verdad, esta generación, así como se ha incrementado, ¿no? La violencia en la sociedad en general, yo sí puedo decir que esta generación de iglesia es la más violenta que hay. Wow. Porque finalmente hay tanta mala información y deformación del evangelio que se Mm, usan muchísimas herramientas, como la manipulación, como esta cuestión, ¿no? De estar violentando a la gente constantemente. O sea, todo es pecado, ¿no? O sea, si te va mal, ¿no? Económicamente, eres estás en pecador. Ahí pecado. traes algo arrastrando. Si te Y enfermas, entonces, si no te llega el amor, traes pecado sexual, ¿no? Y entonces, si tu economía está como súper mal, no diezmas. O sea, todo es violencia. sí, Dices, no, ¿qué onda? O sea, el vivir así qué fuerte es es mucha mantener esto, ¿no? violencia. Qué fuerte es mantener, o más bien, estar ante esta realidad. De hecho, por eso lo hablábamos en un principio. Creo que este podcast es uno de los lives o de los posts que estoy lanzando en donde estamos hablando de un tema muy crudo, muy real, porque sin duda la iglesia necesita darse cuenta de esta realidad. Ahora, quiero enfocarme un poco porque comentabas y nos hablabas de tu activismo y de tu relación con este tema de las madres buscadoras y de que la iglesia necesita hacer frente ahí también, necesita estar ahí presente. Porque sin duda creo que hoy más que nunca en estos meses, este tema de las madres buscadoras fue más recurrente por el tema que sucedió en Guadalajara, en donde tristemente, o sea, aquellos que pudimos ver estos videos y vimos estas noticias, o sea, veíamos la desesperación de muchas de estas madres, veíamos la agonía de muchas de ellas, porque, oye, estaban solicitando que poder seguir haciendo pues las excavaciones o seguir analizando los lugares y todo ello. Tú has estado muy de cerca con este tipo de personas, has estado muy de cerca, incluso si no estoy mal, en este tipo de inspecciones. ¿De qué manera la iglesia incluso podría participar y cómo podría hacer frente en este tipo de situaciones? Eh, ¿cómo tú podrías ver como iglesia contribuir? Nos diste una idea y fue, por ejemplo, llevarles de comer, ¿no? Acercarte para llevarles de comer. Oye, horas escarbando, buscando y que a veces no tienen ni agua ni alimento, que la iglesia se haga presente para decir, mira, tal vez nosotros no tenemos.
Tal vez nosotros no tenemos la fuerza para poder estar ahí por la situación, pero queremos apoyarte, queremos apoyar. Mira, te quiebras. O sea, es una cuestión donde yo luego digo, hijo, o sea, hablamos y somos espirituales. A ver, la iglesia necesita dejar de ser el grupo de élite social para llegar a sentirte bien un ratito y empezar a tomar el papel de iglesia. Porque si no, las cosas no van a funcionar. O sea, hay gente que dice, ay, me voy a hacer una velada de oración, ¿no? Voy a aventarme tantas horas orando. Yo a veces cuando estoy en las fiscalías digo, sí, señor, por acá estoy aventándome la oración y abrazando a la víctima y checando la carpeta, ¿no? Y aparte por los pacientes que atiendo y demás. Y de verdad, o sea, lo que hace falta es acción. O sea, la fe, la fe va a ser, tú lo sabes, ¿no? O sea, sin obras es muerta. Entonces, ¿de Claro. qué sirve que estemos 20 horas orando ahí en la iglesia, ¿no? En nuestra casa, cuando de verdad el mundo se está muriendo, se está quemando, o sea, las familias, finalmente los hogares están en llamas. El ir a una búsqueda de un cuerpo te implica de verdad dejar la vida entera. Porque además las madres buscadoras se han venido haciendo en esta situación. Te voy a decir, o sea, a la falta de atención de las autoridades y de los equipos, ¿no? Que son como muy, muy, muy caros, dijeron con palas y con picos, ¿no? Y solitas por la experiencia empezaron a buscar, a rascar. Te voy a poner un ejemplo, o sea, sabemos que hay, por ejemplo, puede haber restos de alguien o de algo, sobre todo, o sea, hay como ciertos tipos de lugares, ¿no? Que usa el crimen organizado cuando desaparecen a las personas, eh, en lugares donde hay obra negra, o sea, casas que no están terminadas, los ríos, los barrancos, pero sí se usan esta parte de las varillas. ¿Por qué? Porque si está floja la tierra, sabemos que ahí hay algo. Pero es Mm, mucha exposición, o sea, es mucha exposición porque arriesgo muchísima, muchísima. Te voy a decir por qué. Porque además, la indumentaria, ¿no? El equipo que se requiere es muy caro. Entonces, el irse a meter a buscar cuerpos en descomposición, partes óseas y demás, o sea, implican que a cualquier momento, ¿no? Te entra una bacteria y te moriste. O sea, claro. conozco gente que lleva 15 años buscando a sus desaparecidos. 15 años. Y entonces nosotros estamos en un gran privilegio, ¿no? Donde podemos tener a la familia, ir a la iglesia, pero a veces ni siquiera nos informamos de las situaciones. Sí hay una estadística muy elevada de gente, ¿no? Cristiana que está buscando justo, ¿no? A un hijo, a una hija, al esposo o a la esposa. Por supuesto que sí, pero son cosas de las que no se quieren hablar. Porque equivocadamente los líderes de la iglesia dicen, ¿no? Y piensan, es que si yo hablo que a el hermano tal, a la hermana tal está sucediendo esto, no. O sea, va a decaer la fe. No, espérame, ponte a actuar. O sea, finalmente, a ver, tienes ahí, ¿no? A la persona que forma parte de tu congregación, o sea, brigadas de búsqueda. Busca que también haya un recurso para este equipamiento que se necesita, ¿no? Darles de comer, o sea, a mí me ha tocado hacer búsquedas donde te lo prometo, o sea, salimos con un bolillo en el estómago. Y entonces al otro día es cansado, el ser activista es muy cansado. Y sí me imagino Jesús, me digo, ay Señor, si las caminatas que te aventabas, ¿no? Es muy cansado. O sea, yo le Total. decía un día a una amiga, ¿no? Porque le digo, no, pues es que quienes tienen que hacer el dolor de cabeza para el sistema somos nosotros. Así Estas es. son las víctimas. Pero ¿qué crees? Que a la iglesia no le interesa hacer el dolor de cabeza al sistema en el buen sentido. O sea, en no nada más hacer marchas o tener algún tipo de evento evangelístico. O sea, el evangelismo ahora tiene que ser distinto y el evangelismo tiene que ser práctico. Y el evangelismo no es pararte en una plaza y predicar de la palabra, es hacer real la palabra, como teniendo compasión, amor, misericordia, proveyendo, ¿no? Sí, a la gente que no tiene que comer, dándole que comer, arropando a las víctimas, porque hay un gran número de víctimas en este país. Lo que es la comisión de víctimas, cada vez que hay una denuncia, se tarda mucho en hacerles llegar el recurso, muchísimo. Y nos ha tocado ver gente a la que apoyamos, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ya es tu audiencia, o ya fue, ¿no? Va a ser mañana. No, es que no tengo para el pasaje y para ir. A ese nivel. Y luego, ¿no? Gastamos en tontería y media, ¿no? Y en situaciones a lo mejor, ay, voy a hacer un encuentro evangelista o un congreso del Espíritu Santo, y yo así de, tienen vergüenza, el Espíritu Santo tiene que estar en esa gente y presente Claro. ahí, ¿no? Total. O sea, en las fiscalías donde de verdad, o sea, no hay justicia por lo que vino
a luchar nuestro Señor Jesucristo, es algo que no está manifiesto en el sistema, en las fiscalías, pero nosotros, ¿no? Al conocer del Evangelio y no luchar por eso, nos hacemos cómplices de la corrupción en este país. Completamente. Ay, Eli, eso, como yo lo planteé desde un principio, eso es un tema que es duro, duro de escuchar, porque tristemente es una realidad. O sea, la acción de la iglesia para afectar esta sociedad, como tú decías, de manera positiva, cada vez es más distante. Pero creo que se pueden hacer cosas, se puede empezar a trabajar. Ahora, la violencia, estamos viendo toda esta información que tú nos estás brindando, efectivamente, está en aumento. Tristemente, la iglesia no se está escapando de eso. Hay casos que bien nos has comentado algunos que internamente dentro de las iglesias se pueden estar generando. Pero, ¿qué pensar de estos matrimonios violentos? Mira, yo tengo una situación aquí. Pienso en lo siguiente. Muchos cuando llegan al matrimonio y ven la violencia del matrimonio, muchos podemos llegar a pensar, es que se volvió violento en el matrimonio. Pero la realidad es que yo creo que una persona violenta no se genera porque llegó al matrimonio y ya se volvió violenta. Hay forma de detectar, por ejemplo, hay muchos jóvenes que nos están viendo y que yo creo que van a ver el programa, en particular chicas que a veces pueden llegar a ilusionarse por lo que el novio les esté vendiendo, bajarle la luna, el sol, las estrellas, pero hay forma de detectar a un patrón en donde sea el chico o sea la chica, sean violentos, que tú puedas decir, oye, aguas porque si está teniendo esto, ten cuidado. Sí, mira, bueno, creo que no sé si lo comenté al principio, sáquenme de la duda, si hay gente conectada hoy, o sea, porque no me acuerdo. No me quiero Tengo comentarlo. TDAH y también ya está ahora el medicamento, ¿verdad? Eh, en mi caso, mi agresor, ¿no? Quien intentó quitarme la vida, te voy a decir, o sea, pues estaba en la iglesia, súper metido, ¿no? Y entonces tú escuchabas su discurso y tú le creías. Wow. O sea, estas personalidades se mimetizan y finalmente muchas veces cuando se manejan mal, ¿no? Las cosas dentro de una organización religiosa, sí crea sociópatas, por supuesto que sí. Entonces, creo que a los líderes, a los pastores les hace bastante falta justo, ¿no? Estudiar bastante antropología, estudiar bastante historia, ¿no? Esta parte, ¿no? De sociología, de psicología, porque te voy a decir, o sea, mi agresor anda suelto, o sea, porque además fue en pandemia, cuando empezaba la pandemia, las fiscalías estaban cerradas, todo era por correo. eh, si yo estoy viva es, y lo he dicho siempre, ¿no? Que hablo como el tema. Es porque Dios me dijo cómo actuar, en qué momento actuar y cómo hacerlo, ¿no? Porque pues obviamente tiene un plan en mi vida, un propósito que me transmitió desde hace años. Claro. Y también por una amiga que es activista y que ella estuvo al pendiente y me dijo, vamos a hacer esto y esto y esto y vas a saber. A veces luego, ¿no? Le hablan al pastor porque se sienten mal en la noche y el pastor pone en silencio el teléfono. ¿Y qué tal si es? Porque yo tenía una situación así, quiero decirte. Y a mí en la iglesia no me hicieron caso. Me hizo caso la activista. Mm. Entonces, esta persona era, todo era maravilloso, todo era fabuloso, Dios le hablaba todo el tiempo, ¿no? Era una persona casi, casi sin pecado, ¿no? De que tú lo veías orar en todo momento y en todo tiempo, y diezmar puntualmente, y hasta además, y hacer obra, ¿no? Con, pues con la gente necesitada. Y llegó un momento, porque fue una pareja mía, bueno, es una expareja, porque pues el cuate por ahí sigue, ¿no? Todavía vivo. Llegó un momento en el que ya cuando te atrapan, es como empiezas a ver la situación, ¿no? O sea, tanta grandiosidad y tanto buen trato no es posible. Esa es violencia porque tampoco te permite retroalimentarte en que estoy bien, estoy mal, no, no todo el tiempo me tengo que sentir tan bien, también puedo sentirme mal. Y la manera en la que a mí trató de quitarme la vida, porque fueron dos. La primera vez fue porque el papá de él había muerto. Y entonces de repente en esta cuestión, ¿no? Porque además yo me enteré después que él consumía sustancias, que consumía cristal y mucho alcohol.
Y el día, ¿no? Que o sea, su papá murió, pues obviamente, ¿no? La familia de él es muy católica, pues en el velorio y demás se atascó de sustancias, se atascó de alcohol, y entonces me subió al carro y me amarró, ¿no? A lo que es el asiento del auto, y me venía diciendo un montón de groserías, y diciéndome, perra, bla, bla, ahorita te voy a matar, y con el tubo que hay afuera, ¿no? Ahí de la cerrada donde vives, vas a ver, o sea, te voy a partir el cráneo en dos, o sea, cosas así. Sí, sí, Pero en ese momento, Dios, o sea, a mí me dio la paz y me dio calma. Y entonces Dios me empezaba a dar como esta parte de, a ver, vas a hacer A, B, C, D, E, ¿no? O sea, llegando, tú le vas a decir que sí, que está el tubo y que tú se lo vas a dar, ¿no? Y después vas a quitar la llave del carro y te vas a encerrar. Bueno, hice así, ¿no? Tal cual. Iba en mi cabeza todo sin perder como la calma. Pero ¿qué crees? Tumbó la puerta externa de mi casa. O sea, sí la abrió, sí la, todo, ¿no? Llegó la policía, no se lo quiso llevar, escucharon los vecinos, nadie quiso denunciar. Yo ahí dije esto, o sea, yo ya tenía como el red flag, pero dije, Dios mío, ¿cómo me deshago de esta persona, no? O sea, porque además vino la policía, no se lo llevó, la denuncia que había puesto, o sea, le dieron carpetazo. Yo dije, no, es que no, yo tengo un hijo, pues ahora adolescente, pero en aquel entonces era era pequeño. un pequeño, claro. No, bueno, después trató de quemarme junto con mi hijo. Wow. Entonces, en esta parte fue donde de repente en su brote, ¿no? En su psicosis fue de, no, y pues ahorita, a ver, póngase aquí en medio, porque entonces yo los voy a limpiar y los voy a liberar, ¿no? Y ahorita el Espíritu Santo se va a manifestar y yo cuando veo que entra con un bidón de gasolina y lo dije, no, ya, aquí ya. O O sea, sea, ya. trató de mezclar, o sea, trató de mezclar la Así es. supuesta fe que trataba de profesar y con eso lo utilizó para violentar, para incluso quererte matar. No, claro, porque a ver, la gente que se sobreespiritualiza o que es muy espiritual, tiene ahí ya una situación de salud mental que se llama psicosis. O sea, eso no está bien. Tú no puedes vivir aislado en tus pensamientos y coartado a ese nivel, ¿no? Entonces, ya viven fuera de la realidad. Y bueno, así como en esta parte dije, bueno, pues ni modo, agarré a mi hijo, estaba pequeño, lo cargué, brinqué así como el fuego y dije, adiós, bye, corrí, ¿no? Y pues bueno, ahora estoy aquí. Y por eso también apoyo los casos de feminicidio, porque a ver, claro que en las iglesias hay muchos casos, pero la gente de verdad, o sea, es de, no, pues es que si le pasa, ¿por qué no lo deja? Si ya sabe, o me ha tocado escuchar así casos horribles de, es que la mujer sabia edifica su casa y la que no, con sus manos, o sea, la destruye. Y tú Cuando no en vas realidad a a decirle veces a no es la Dios, mujer la que tiene el problema, ¿no? O sea, no es la mujer la que no está ¿no? edificando su casa, es un problema con el varón que no está tomando su postura y que tiene que hacer con lo que también Dios le manda en su palabra cuando dice que tratemos a nuestras esposas como Cristo y trata a la iglesia, ¿no? Que la amemos como Cristo amó a la iglesia. Entonces, híjole, tú me platicas esto y posiblemente para algunos pueda decir, ay, es que suena muy, muy impresionante. No, pues tengo, o sea, tengo mis denuncias, si quieren verlas, les enseño mis denuncias, o sea, todo Sí, está sí, sí. evidenciado, ¿no? Pero es que volvemos a ese punto que comentábamos en un principio, Noeli, que tristemente es un tema que cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? El hecho de decir, necesitamos ser puntuales en esto. Ahora, estamos sabemos que el tiempo que tenemos en el programa es corto, también sabemos que tú ya es tiempo también de que descanses, tuviste un día muy ajetreado, pero también queremos dejar la oportunidad para en un futuro volver a hacer otro live con respecto a esta misma línea. Estamos entendiendo que la violencia es una realidad, que en la iglesia hay comportamientos y acciones violentas que necesitamos modificar, que una iglesia necesita, si en verdad está una iglesia que en verdad está buscando el avivamiento, necesita, sí, está bien tomar tiempos de búsqueda con el Señor, pero también acciones en la sociedad. Necesita generar algo Exacto. y provoque un cambio social. Y ahora, en este sentido, con tu propio testimonio, tu propia vida, nos has estado dando claridad de que efectivamente un comportamiento violento no viene de la nada. O sea, ya hay patrones que se van generando, gestando y que efectivamente una persona que es violenta, pues obviamente no apareció por ósmosis y, ¡ay! Aquí está. No, vino por un patrón que ya venía desarrollando.
tenemos a muchos padres de familia y el contenido que hacemos dentro de esta plataforma va muy enfocado a las familias. Así que en ese sentido, ¿qué consejos puedes darnos para las familias cristianas en respecto a estos temas de la violencia? ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que ahorita como iglesia debemos generar una participación dentro de la sociedad, pero el cambio dentro de una sociedad, pues no solamente se va a dar con la participación de la iglesia en la sociedad, desde adentro de las familias cristianas. ¿Cómo podemos generar esos cambios? Uno, y en primera es como, seas cristiano, no seas cristiano, nada más que siendo cristianos tenemos como mayor compromiso, ¿no? Es siempre date la oportunidad de ver, ¿no? Que eres humano, que tienes errores y que las conductas que tú tienes como papás, o sea, o como papá y como mamá, no son de a gratis, son el recuerdito, ¿no? La herencia, el regalito que te dejaron tus papás en tu infancia y en tu adolescencia para reproducirlas ahora en la familia que Dios te ha dado, ¿no? Entonces tienes que darte la oportunidad de ser lo suficientemente humilde, ¿no? Humano, también maduro para decir, a ver, acá como que la estoy regando, porque como que yo levanto la voz como la levantaba mi papá y como mi abuelo se la levantaba mi papá, ¿no? En esta parte darse la oportunidad siempre de acudir a terapia, o sea, Jesús no está peleado con la psicología ni con la ciencia, ¿no? No está peleado con eso. Escuchar siempre a los hijos, sobre todo en la infancia, que es de los 3 años a los 12, que es muy valioso, porque es donde se determina mucho del carácter, ¿no? De lo que es el bien y el mal, ¿no? Se forma la moral de lo que está bien y lo que está mal. Por eso es más sencillo trabajar con los niños en las iglesias que con los adolescentes. Totalmente, Con los adolescentes no soltarlos de la mano, porque ellos están siendo tal cual víctimas, ¿no? De las redes sociales, ya no les interesa ir a la iglesia porque pues quieren hacer TikToks, ¿no? O quieren estar en totalmente. Instagram y lograr vistas. Entonces, como papás, no hay una escuela. Sin embargo, sí hay información y tenemos que darnos la oportunidad de informarnos y ver que cualquier situación que pueda acercarnos a nuestros hijos para tener una adecuada comunicación es oro molido en este tiempo. Porque ahora los chicos ya no hablan igual, ya no se acercan a los papás igual, los niños tampoco. Hay muchísimo bullying en las escuelas, hay muchísima situación de discriminación. Pero si nuestros hijos, a ver, no hablan con nosotros, es porque nosotros no hemos sabido desarrollar el vínculo, que eso es lo que da toda y la absoluta protección para situaciones de riesgo. Completamente. Wow. Eli, en verdad, gracias nuevamente. Vuelvo otra vez para aquellos que se están conectando. Eli es una mujer que Dios está usando en una área que hay poca participación de la iglesia, porque es un área complicada. Atender casos de feminicidio, casos de violencia contra la mujer, contra los niños, incluso hasta contra varones, es una realidad. Pero peor aún, violencia dentro de las mismas iglesias y dentro de los hogares cristianos es otra realidad que está ahí. Y que pues de alguna manera tú estés dentro de estas áreas de trabajo en donde tienes que asesorar, que apoyar, que aconsejar, incluso, ¿por qué no decirlo?, ministrar en medio del duelo que se está viviendo por la situación que está pasando la familia. En verdad es una labor loable, loable y que no muchos quieren entrar. Por mi parte, créeme, Eli, yo voy a estar orando mucho por ti, porque sé que no es un área fácil, pero bueno, quiero también extenderte la invitación para que en algún otro momento podamos tener otra plática. Créeme que estas pláticas hoy más que nunca la iglesia necesita escuchar. Y ya veía aquí mucha participación de pastores, de líderes, de algunos hermanos. Pastor Eleazar aquí haciendo mención y comentarios con respecto a lo que tú estás hablando y de cómo efectivamente la iglesia pues necesita involucrarse, pero también prepararse, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos comenta acerca de la teología práctica, que es lo que enseña sobre efectivamente toda esta labor de la iglesia en la parte social. No todo es internamente dentro de la congregación, hay mucho que hacer en la sociedad, hay demasiado que hacer en la sociedad y la iglesia necesita hacerlo. Somos la luz, Dejarse capacitar también, ¿no? totalmente. Fíjate, digo, como para terminar, ahora te estoy acompañando un caso de un feminicidio muy fuerte. Yo digo, a ver, y de verdad, la gente que es bien espiritual aguantaría esa situación porque a la chica le quitaron la vida muy terriblemente, ¿no?
O sea, lo único que tiene la familia y que de hecho hoy se fueron con la abogada con la que colaboró. Fíjate, la abogada con la que colaboró es bien activista y demás, no es cristiana. Uf. Es pro bono, no les cobra cuando no tienen el recurso. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces es como toda esta situación que veamos que nos están ganando, ¿eh? O sea, somos cristianos y se supone que somos luz a las naciones, pero parece que llegamos, ¿no? Y le soplamos a la vela para que no haya luz. Entonces, este caso es muy fuerte porque lo único que se encontró de la chica, o se ha encontrado, es el cráneo. Uf. Entonces hoy fueron, ¿no? A Tlane, a feminicidios, a Barrientos, para regresar por la orden y pues ya, quitar justamente el espacio de la fiscalía, el cráneo y o sea, el impacto de ver que lo único que tienes es el cráneo y es lo único que vas a poder enterrar por el momento. Oh, qué terrible. Y atender y aconsejar El dolor, la frustración, la ansiedad, totalmente. No, porque no. además los hijos vieron. Uf. Tú imaginas, o sea, yo te digo, ¿no? Como pastor, y saber, ¿tú qué haces? ¿Qué Sí, consejo no, le no, das? no, o sea, tú te topas con un caso así y en verdad, o sea, como pastor, creo que la falta de preparación, no, ahí es donde nos cae el 20 o nos revienta en la cara en el sentido de decir, necesitas saber atender estos casos, porque estos casos son reales, estamos en una sociedad que está generando este tipo de situaciones y que como pastores, como líderes, necesitamos tener el mensaje incluso para este tipo de situaciones. Así es. Pues Eli, en verdad, nuevamente, mil gracias por tu tiempo, por este espacio que me abriste en tu agenda para poder tener este conversatorio. Pero sé que hay mucha gente que obviamente quiere seguir escuchando pues, lo que tú tienes, los aportes que tú puedes brindar en estos temas. Así que no sé si hay alguna forma de conectarnos a través de redes sociales, YouTube o alguna página donde estés teniendo pues información que ayude a poder seguir erradicando la violencia. Pues yo no tengo YouTube, así, todo el mundo me dice, haz tu podcast, y yo, no, porque ni tengo tiempo, ¿no? Pero lo que sí hago, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, ¿no? Como es Eli Cortés Psicoterapia, y pues bueno, o sea, lo que sí hago es cuando me invitan a dar alguna conferencia, ¿no? Alguna plática, alguna charla a las iglesias, pues también, ¿no? Con gusto voy, porque es parte también de la labor, ¿no? De la obra, entonces sí, o sea, en mis redes, pues ahí estoy, ¿no? Y pues de alguna manera cuando me han pedido, no, oye, ven, porque pues, no sé, las chicas necesitan escuchar una plática o así asado, pues también, ¿no? Ahí está. Y pues con este tipo de invitaciones, que agradezco yo también mucho porque es ayudar, ¿no? A que podamos abrir los ojos más a la realidad. Así es. Pues Eli, en verdad, mil gracias nuevamente. Y bueno, pues al público que nos está viendo, pues estamos terminando el día de hoy un programa más de lo que es Batalla Cultural desde el Frente Familiar, que está enfocado nuevamente a aportar material, herramientas para la familia. El día de hoy, sin duda, fue un programa que nos dejó con la boca abierta, pero también con la cabeza, con un gran reto por delante. Pensar qué podemos hacer para esta sociedad que está decadente y que como iglesia necesitamos ser esa luz que alumbre en esta sociedad oscura. Así que, pues, este fue un programa más de lo que hoy hacemos, de lo que estamos generando. Te invito a que sigas nuestras redes sociales. Recuerda que este video también va a subirse a YouTube y vamos a estar ahí siguiendo algunas colaboraciones, tanto con Eli, con otros más que tenemos, amigos en la batalla y en toda esta línea para poder atender a la familia y ayudar a la familia. Yo soy Jorge Aguiñaga, servidor, y nos vemos en otro programa de Batalla Cultural desde el Frente Familia.